tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta mesa redonda completamente digital dentro del Festival Cortos en Corto. Es un placer estar con todos ustedes y vamos a charlar con gente que sabe mucho de cine en esta conversación poco académica, muy relajada, titulada De la X a la Z. ¿Qué necesitan los nuevos aspirantes a hacer cine? Es un placer para mí estar con Mariana Letay, directora de Al Otro Lado, Natalie Perusquia, coordinadora de Oftálmica Niños y Oftálmica Cine, Elvira del Carmen Jiménez, productora de Al Otro Lado, Muriel Escalante, directora de cine, y Gustavo Vega, director de cine. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Y bueno, pues ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta mesa redonda dentro del Festival Cortos en Corto, una mesa redonda bastante especial porque es completamente digital como lo ha sido todo este festival. Y bueno, pues es un placer para mí poder conversar con tantas personas que saben tanto de cine. La intención de esta mesa, de esta charla, es que sea pues bastante dinámica, poco académica. El nombre de la mesa es De la X a la Z. ¿Qué necesitan saber los nuevos aspirantes a hacer cine? Trataremos de compartir las experiencias pues, de todos ustedes con los jóvenes y bueno, pues nada, pasamos a presentar a nuestros invitados. Me da mucho gusto saludar a Mariana Letay. Ella es directora de Al Otro Lado. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias Natalie, por la invitación. Es un placer. Natalie Perusquia, coordinadora de Oftálmica Niños y Oftálmica Cine. Natalie, ¿cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien aquí. Hola a todos. Es un placer. Elvira del Carmen Jiménez, ella es productora de Al Otro Lado. ¿Cómo estás, Elvira? Bien, aquí, esperando la plática. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muriel Escalera, directora de cine. ¿Cómo estás, Muriel? Muy bien, feliz de hablar de cine siempre. Gracias por la invitación. Va a ser un placer escucharte. Y Gustavo Vega, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Un saludo a todos y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y bueno, como el nombre lo indica, en esta mesa los jóvenes, los chicos de la universidad y todos los chicos que nos están viendo quieren preguntarles a ustedes, los que saben, a ustedes los que llevan mucho tiempo haciendo esto. ¿Qué necesitan saber los jóvenes que hoy quieren comenzar a hacer cine, que hoy están empezando, que hoy sienten esa inquietud por contar historias a través del lenguaje audiovisual? ¿Qué necesitan saber para comenzar con esta bellísima profesión? No sé quién quiera comenzar. Híjole. Bueno, a ver. Adelante. Pues lo que más se me quedó de una maestra en los primeros semestres cuando empecé la carrera de cine es que no esperes a tener todo el equipo necesario, no esperes a tener los superactores, la supercámara, la supertrama, que empieces con lo que tengas. Mientras tengas una buena historia y sepas contarla, es un muy buen inicio y creo que es una muy buena práctica porque últimamente como que esperan los jóvenes como también a tener la supercámara y que se vea muy bien y a veces también es cosas como de práctica y de irse desenvolviendo, de aprender a contar historias, de aprender a aterrizarlas. Entonces yo diría que es eso, como no esperar a tener todo el equipo o todo el conocimiento, sino ir como en la marcha y en la práctica sacando y desenvolviendo historias y creando lo más que puedan. Ok, y sí, me parece bastante interesante, ¿no? Porque a veces hay este prejuicio o esta mala idea de que es que no tengo una cámara de cine, no tengo los millones de pesos para invertir en todo el equipo, entonces no puedo contar historias. Hay muchas historias muy buenas que se cuentan hasta por un teléfono celular, ¿no? Exacto, es lo importante como para ir sacando la práctica y todo, como no el equipo, sino ir como bajo la práctica, ir realizando cosas. Quisiera ir a comentar, justamente en estos tiempos, movimientos de cine, de muchos movimientos en redes a nivel
estatal, nacional. Lo que se está apelando y lo que se busca es justamente ampliar este término de cine, a donde el audiovisual que responde justamente a utilizar nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos formatos en todos sus niveles, ¿no? Desde producción, formación, exhibición, difusión, es ampliarlo a tal modo de que no se crea que el cine es justamente hacerlo con cámara y hacerlo con máximas producciones o con recursos diferentes, ¿no? Es como algo más esencial que es como desde el celular, desde la reapropiación, cosas con con tu computadora, nuevos recursos, nuevas herramientas, APs, es decir, todas esas cosas creo que ya entran en el término audiovisual y hacen que se amplíe el término de cine. Entonces yo, o en la posición, o a veces un poco la idea que tiene Oftálmica es pues justamente los otros cines en todas sus vertientes, ¿no? Pensar en cómo se hacen de forma diferente las producciones, qué buscan a la hora de exhibirse, buscan exhibirse realmente en estas grandes salas o buscan o necesitan llegar a otras audiencias, que eso por supuesto está en otros tipos de exhibición, no justamente el cine o las salas de cine como tal. Entonces, creo que una de las cosas que podríamos, o que desde Oftálmica podríamos decir, pues justamente lo que dice Mariana es no te quedes con una idea de que solo eso es el cine, ¿no? Hay que ampliarlo a tal modo de que entre en todas las formas en las que podemos contar la historia. Yo quisiera comentar algo ahí, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando. Realmente la pregunta fue un tanto confusa para mí en el sentido de qué se necesita saber para hacer cine o para iniciar a hacer cine, porque realmente yo creo que se necesita saber ya muy poco. O sea, ustedes, las nuevas generaciones, no pasa por ahí, por el aprender algo. Yo les aseguro que si ustedes se encierran un mes a ver tutoriales de la técnica, van a avanzar muchísimo en cómo manejar una cámara, cómo exponer, cómo iluminar un espacio. O sea, no pasa por ahí en estos momentos, ¿no? Como ya comentaban por ahí, incluso se pueden hacer películas con cámaras muy sencillas, con teléfonos celulares o con una cámara muy compleja también, ¿no? En la medida que se sepa utilizar. Yo diría que no va por ahí. ¿De qué necesitan aprender? Pues es realmente muy poco. La técnica es muy sencilla en cuanto a técnica. Yo más bien les diría a los jóvenes que lo que necesitan es hacer estas preguntas generadoras, ¿no? Y empezar por la pregunta de por qué el mundo necesita un cineasta más, ¿no? ¿Por qué necesitaría que ustedes tomen una cámara y se avienten a contar una historia cuando hay millones de personas, millones de historias circulando todos los días por el internet en todos los formatos y algunas buenísimas, algunos experimentos muy buenos, algunos que realmente lo hacen de maravilla, ¿no? Entonces, pues empezar por ahí, ¿por qué el mundo necesita un cineasta más? Yo creo que en la medida que se hagan estas preguntas generadoras, entonces, pues el mundo, el panorama se les puede aclarar mucho y no olvidar que el cine, la decisión de tomar una cámara no es una decisión fácil, ¿no? Hay una responsabilidad en el momento de prender una cámara, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos diciendo? A veces yo diría, pues para echar relajo o para hacer cualquier cosa, pues ahí está el YouTube, ¿no? Y hay unos que lo hacen perfectamente bien, mucho mejor que nosotros, mucho más graciosos, mucho más empáticos. Entonces, pues empezar por ahí. ¿Por qué vamos a hacer cine, no? ¿Por qué necesitamos tomar una cámara? Bueno, Yo igual empezaría por ahí. Adelante, ¿quién quiere? pues Muriel, a ver qué me vaya. Que en ese sentido, sí creo que las universidades pecan a veces, ¿no? De justamente llevarte por ese camino, Claro. Sin ir muy lejos. Dos de las universidades más importantes de cine que hay en México te hacen filmar los curriculares y, no sé, tu ópera prima, etcétera, otros ejercicios con cámaras grandes que implican un montón de gastos económicos, porque eso es real, después
que no consideras al principio. Bueno, te acostumbras a una cierta forma de producción, ¿no? Y te plantean que hay mejores y que se filma de esta forma, con todo este equipo, etcétera. Y ese termina siendo la regla, ¿no? Y después quien filma de otra forma, como dicen ahora, con celulares, con cámaras pequeñas, bueno, ahora el amplio de cámaras digitales es gigante, es como terminan siendo las personas que hacen cine rupturista o que se salen un poco de la regla, ¿no? Y a mí en particular, como ya yendo a una experiencia personal, hice mi ópera prima con una cámara red, porque pensé que en ese entonces iba a ser mi mejor opción, que implicó que después tenía que tener muchos discos duros para almacenar todo lo que había filmado en esta cámara, que eran archivos muy pesados, que era una película, que era una mezcla de documental con ficción y requería que yo tuviera mucho más habilidad con la cámara, ¿no? Por ejemplo. Y me limitó. Entonces, eventualmente terminó siendo una limitante para mí y no me di cuenta hasta que terminé la película, ¿no? Que hubiera sido mucho más fácil para mí haber tenido una cámara mucho más económica, mucho más pequeña, que me permitiera ser más ágil. Y eso, como terminó poniéndome el pie, creer que iba a ser una mejor opción, cuando en realidad mi proyecto necesitaba otra cosa, ¿no? Siendo que además mi presupuesto era limitado y que, pues sí, no tenía tanta experiencia con manejo de datos muy grande, etcétera. Entonces, pues sí, es una muy buena pregunta, yo creo, para empezar. ¿Cuál es la cámara que voy a utilizar? Y cómo la voy a manejar a través de todo el proceso de hacer una película que es larguísimo, ¿no? De filmar, después toda la postproducción y bueno, lo que se viene después. Es una decisión complicada, pero ahorita vamos a ir para allá justamente ese asunto. Pero Elvira, adelante. Ay, perdón. Bueno, no sé, creo que yo tuve ahorita como sentimientos encontrados con la charla, porque, híjole, o sea, sí estoy muy de acuerdo en que lo primordial que debe de tener, pues ahora sí que deben de tener los jóvenes, ahora sí que para empezar a hacer cine, es una idea y un concepto y pues defenderlo, ¿no? Para poder expresarlo de forma audiovisual. Pero también me quedé mucho pensando en lo que dijo Nat, que pues entra como el debate de lo que es cine y lo que no es cine, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que el cine se puede hacer con cualquier cosa, pero también no estoy tan de acuerdo como que podemos llamar a cualquier cosa cine, como decían, o sea, sí hay muchos videos en YouTube y son mucho más graciosos, son mucho más simpáticos y todo, pero hasta qué punto podemos llamar eso cine. Yo no sé, como que no estoy tan de acuerdo en que quizá algunos pueden emplear una buena técnica, pero al final creo que lo que divide al cine, al final creo que va a ser el lenguaje y no precisamente va a ser como el equipo con que se vaya a usar para filmarlo o para expresarlo, sino que sí tiene mucho que ver el lenguaje cinematográfico en cuanto a lo que podemos llamar cine, ¿no? O sea, si respetamos como, ahora sí, el lenguaje cinematográfico en la obra visual que estamos haciendo, es que es muy fácil diferenciar un video de YouTube o un sketch o pues sí, un comercial a, por ejemplo, llamar un cine minuto o un cortometraje o una película, ¿no? O sea, como que a partir del lenguaje se puede diferenciar muy bien lo que es y no es cine, aunque esté o no esté en pantallas de las salas de cine o aunque lo veamos en YouTube o en Netflix o en las plataformas que haya virtuales, ¿no? Entonces, sobre, híjole, sobre la técnica y lo que tienen que aprender, como que sí me conflictó mucho porque, o sea, sí estoy de acuerdo en que cualquiera puede hacer cine siempre y cuando conozca el lenguaje y se prepare sobre ello. O sea, como decían, hay muchos tutoriales, pero al final ese es un aprendizaje, ¿no? Que van a tener. Entonces, quizá lo correcto es decir que no precisamente tienen que ir a una escuela, no sé, de comunicación o de cine o sí, como este aprendizaje o educación de una forma
de una manera formal, sino que sí deben de prepararse quizá viendo cine, quizá viendo tutoriales, quizá yendo a asesorías o incluso practicándolo para tener la experiencia técnica y de lenguaje para hacerlo. Porque pues sí, es muy diferente ciertos videos que con lo que nosotros trabajamos de cine. Entonces, creo que eso fue como lo que me conflictuó un poco en cuanto a que estoy muy de acuerdo en que todos, cualquier persona puede hacer cine, pero no a cualquier producto se le puede llamar cine. A ver, me parece muy interesante el conflicto que presenta Elvira y vamos a retomarlo. Me parece que podríamos ir por allí, sobre todo porque es una duda que suelen tener los estudiantes, en este caso los estudiantes de comunicación, pero también seguro que por allí los chicos que estudian cine específicamente, ¿no? Aquí en Jalapa tenemos a la Escuela de Cine Luis Buñuel, en la Náhuatl, es decir, en un montón de lugares hay chicos intentando contar historias. Lo que a mí me gustaría preguntarles, a ver si podemos retomar por ahí lo que decía Gustavo y lo que decía Natalie. Entonces, ¿qué cosa es cine? ¿A qué le vamos a llamar cine? ¿No? Porque, digamos, Gustavo lo retomabas, lo tocaba hace un rato. Pues ya hay un avance tecnológico muy grande, ¿no? Que ha abaratado el acceso, ha facilitado el acceso a tener una cámara, ¿no? Antes, hablando de hace un par de décadas, pues no cualquiera podía hacer cine porque las cámaras que eran, digamos, accesibles pues a toda la población, pues eran cámaras que no tenían la calidad suficiente. Entonces, hacer cine, pues sí podíamos definirlo por tener una cámara de cine, ¿no? O porque se va a exhibir en un teatro, se va a exhibir en un cine, ¿no? Y ahora, pues tenemos que es muy fácil tener una cámara que grabe en alta calidad, es muy fácil exhibirlo a través de distintas plataformas, muchas de ellas gratuitas, y también pues ya tenemos estos nuevos formatos, ¿no? El cine en 3D, este cine que ya también es una especie de parque de diversiones que se mueve y que te moja y que... Es decir, ¿qué cosa es cine entonces en este momento, a partir de este nuevo siglo, ¿no? No sé, ¿cómo podríamos definir al cine de hoy? Bueno, primero aclarar, bueno, levanta la mano Gustavo. No, por favor, por Pues favor. una cosa es la plataforma, una cosa es que están en YouTube, una cosa es, esa es una plataforma. No podemos decir si lo que está en YouTube es cine, porque incluso ahí hay películas puestas. YouTube es una plataforma, no es el cine, ¿no? Y si estoy hablando del audiovisual, es donde se amplían conceptos como que del cine experimental se ocupan los recursos cinematográficos para reconstruir historias, ¿no? Es un ejemplo. Los formatos habla de que no precisamente son largos, de que no se ocupan esas mismas herramientas. Definitivamente tiene que haber un lenguaje, pero no descartemos las plataformas donde se ponen esos lenguajes. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sí diferenciarlo y pues no pensemos que el cine sigue siendo esa única cosa. Yo no estoy diciendo ahora es esto, yo lo que dije ampliarlo. Entonces, el concepto de cine se tiene que ampliar a donde entren los discursos y las formas nuevas en las que se hacen esos discursos. Esos discursos, por supuesto, con este lenguaje, pero no podemos descartar de ellos nuevos formatos más pequeños, más largos, en otros tiempos, ¿no? Con una narrativa diferente. Podemos seguir pensando que las historias de cine son inicio, desarrollo y final, ¿no? Hay otras narrativas, entonces hay que ampliar nuestros conceptos de narrativa para no creer que es en 3 tiempos. Y entonces vamos a ampliar nuestro propio concepto de, claro, eso me está diciendo algo. Ese corto de 5 minutos con un equipo sonoro increíble, donde tal vez la imagen no fue la más, pero me dijo algo que no me está diciendo otra cosa. Y no está llevando una narrativa tradicional. O no hay una voz en off que te está contando las cosas, ¿no? O sea, la propia imagen y el propio sonido te están diciendo algo. Es ahí donde debemos de ampliar nuestro sentido de lo que vemos y cómo lo vemos y qué nos dice para saber si es cine o no. Creo que es como una necesidad también de ponerle una etiqueta a las cosas que nos ayuden a definirla. Pero realmente seguimos en los tiempos en los que tenemos que tener etiquetas de todo.
Yo creo que no, yo creo que más bien en todos los sentidos, en todos los gremios, en todas las cosas, no nada más en el cine, se están cayendo esas etiquetas porque limitan, porque ya no son tan inclusivas, porque necesitamos ampliarlas. Entonces, eh, qué sí es cine y qué no es cine, creo que depende de mucho de cómo se sigan construyendo las historias, no ahorita, o sea, cómo se vienen construyendo de 10 años para acá y cómo se van a seguir haciendo. Y tal vez en 20 años digamos, ah, claro, en 2020 esto era el cine. Ahorita es como apresurado querer definirnos, ¿no? Sí podemos decir, y eso lo digo como por experiencia oftálmica, tenemos unos discursos muy marcados, como lo que es el documental. Llevamos mucho tiempo o se lleva mucho tiempo en el Estado haciendo cine documental. Y cine documental estoy hablando de cortos, no de largos. ¿Por qué? Porque también hay que ser bien realistas en la situación económica en la que está el Estado. No te da ni a las escuelas, ni a los papás, ni a los colectivos para hacer producciones de 1 millón de pesos. Tenemos las condiciones para hacer cortos donde tal vez le invertimos 30, 50, híjole, los más chingones 70, ¿no? Entonces tenemos que pensar que esos 70 van a reflejar un tipo de documental, un tipo de algo que se va a mover en un tipo de canal, ¿no? O sea, no pensar que esos 70 nos van a poner en la alfombra roja de un algo. O sea, sí pueden, por supuesto, claro, ¿no? Pero pensemos que la geografía y nuestra política y nuestra economía también define mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer. Nos podemos salir, por supuesto, todo el tiempo, pero creo que no hay que olvidar ciertas cosas que hacen que el cine, al menos el veracruzano, no sea el cine que se está exponiendo en Berlín, ¿no? Responde a otras cosas también. Yo quisiera comentar algo. Bueno, yo creo que ya llegamos a un punto interesante ahorita en esta conversación. Para empezar, ya tendríamos que estar dejando de hablar de las cámaras, ¿no? O sea, de qué cámara vamos a utilizar y todo eso. Me parece que ya es trivial. Ya pasamos a otro tema, ¿no? Ya estamos de acuerdo en que no va por ahí en qué cámara utilices y en cuánto dinero le pones a una producción, ¿no? También yo quisiera poner el tema en la mesa de qué tan productivo o qué tan fructífero es tratar de definir lo que es cine y lo que no es cine. Yo también a veces creo que es una discusión mal entendida o mal dirigida en ese sentido. La verdad es que yo me iría, esto también tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, tampoco crean que ahorita por el mundo digital y todo eso es que ya estamos dividiendo. No, esto lo han hecho toda la vida, ¿no? Discutir qué es cine y qué no es cine. Y la experiencia de esto yo creo que nos lleva a pensar en las buenas películas y en las malas películas. O sea, al final del día eso es lo que importa. Tampoco yo quería decir, se me hizo muy interesante el comentario de Elvira, si mal no recuerdo, Elvira. No es que todo sea cine, no es que llamemos todo a cine, no, pero a ver, por ejemplo, no, tampoco nada más es mero lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje también se conoce, más o menos, pues cualquiera accede al conocimiento de la escala de planos, de los movimientos de cámara, cinematográficos, o sea, el lenguaje lo pueden utilizar también, pero no me digan que, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Mis Reyes contra Godines, dista muchísimo de un youtuber, ¿no? Que podemos encontrar. O sea, en esencia son los mismos. Por supuesto que aquí hay una producción, por supuesto que hay lenguaje cinematográfico, que quizá el YouTube tiene otras cosas, ¿no? Tiene otros elementos, pero en el contenido es exactamente lo mismo, ¿no? En el acercamiento a una realidad o al manejo de los medios audiovisuales, audiovisual, experimental, lo que quieran, pues una película como esa y un youtuber, para mí yo los pongo en el mismo saco, discúlpenme. Entonces, siempre también surge la idea de que si el cine, también para los experimentales va esta pregunta, ¿no? ¿El cine es un formato o es un lenguaje? ¿No? Vamos a relegar, antes estaba mucho la discusión esta de que si no filmabas, es decir, si no utilizabas la película, no eras cineasta, eras videoasta. Y siempre estaban haciendo esta división. No, filmaste en cine, entonces eres cineasta. Filmaste en video, eres videoasta. Por favor, o sea, hay cosas hechas en el video que son maravillosas también, ¿no?
Y también cuando se critica a la gran industria, pues también es una discusión también mal encaminada, porque hay cosas maravillosas también en la gran industria, ¿no? Y entonces, ¿a qué yo llevaría la discusión? Yo lo que les quisiera compartir de lo que yo he visto es que ya el cine cada vez va más casi a una pieza de museo. Es decir, cada vez nos juntamos menos personas en una sala de cine, ¿no? A veces ya de plano en un museo, en una galería, a ver una película. Y entonces estas personas están buscando algo más. Entonces, ya no nos juntamos en los centros comerciales, ya no nos juntamos en las grandes cadenas de salas de cine. ¿Por qué? Porque lo estamos relegando casi a una pieza de museo. El cine ya perdió su condición de popular, ¿no? O sea, cuando Fellini filmaba, incluso cuando el propio Tarkovsky filmaba, el cine era popular, se veía, o sea, tenías una película palomera y al lado tenías el 8:30 de Fellini, ¿no? No estaba esta discusión de que era cine de arte, de que esto era de terror, no estaba la discusión de los géneros. También esto de los géneros es un artificio comercial, ¿no? Yo diría que nos fuéramos por las buenas y las malas películas. Toda la vida han existido buenos y malos cineastas, ¿no? Algunos excelentes, otros pésimos. Y las grandes películas prevalecen al paso del tiempo. Entonces, ¿cuándo se atribuye la condición de arte o de cine? No lo sabemos, yo no lo sé. Lo único que lo puede decir es el tiempo. Si en 70, en 80 años siguen viendo tu película, algún loco la recupera dentro de 100 años, pues me parece que ahí hubo una experiencia cinematográfica porque trascendió el tiempo. Y eso no nos va a tocar verlo a nosotros, ¿no? Yo más bien entonces iría por pues lo interesante que es escuchar a un director de cine, ¿no? O sea, para escuchar a un youtuber, pues todos los días. Para escuchar a un director de cine tengo que esperar 5 años, ¿no? Y escucharlo bien y saber qué está diciendo y reconocer este trabajo que tan cuidado, tan en el formato que quieran y en el audiovisual, en el experimental, en el que sea. Es una persona que ha dedicado mucho tiempo a observar una realidad, a trabajar un aspecto que se le hizo interesante, y ese trabajo tan grande vale mucho la pena destinar un tiempo y ponerle atención. En ese sentido, es el director de cine. Entonces, ¿qué necesitan aprender los jóvenes ahorita? Pues muy poco, aprender muy poco, vivir un montón. O sea, salgan a conocer el mundo, salgan a estudiar otras cosas, por favor. Yo creo que ya no es necesario estudiar cine. Vayan a estudiar antropología, vayan a estudiar letras, vayan a leer los libros que puedan, a ver todas las películas que se encuentren, que eso va a ser 10 veces más provechoso que aprender a utilizar una cámara o aprender a utilizar un material, ¿no? En ese sentido, creo que iría a una discusión, o que yo plantearía una discusión. A ver, vamos a ir hacia allá, porque Gustavo dice algo interesante que quiero plantearles a ustedes. ¿Qué necesitamos entonces para poder escuchar a los nuevos directores? Hay muchos chicos que tienen mucho que decir, que tienen muchas ganas de contar algo, ¿no? Y de repente vemos como una especie de embudo en el que no llega, ¿no? No logra el mensaje que ellos tienen por un montón de situaciones, tanto económicas, técnicas, de distribución, comerciales, etcétera. A veces no llega a ser escuchado por la gente, ¿no? Y por ahí tiene un poquito también que ver lo que decía Muriel del asunto de, es que me esperé a tener la gran cámara, ¿no? Y pues como no la tengo, pues todavía no voy a contar mi historia. Y a lo mejor es una historia que merece ser contada. ¿Cuál es entonces el reto para que podamos escuchar a más jóvenes directores de cine, ¿no? Y jóvenes veracruzanos, por ejemplo, ¿no? Como lo que decía Natalie también. Muriel. Sí, pues yo es algo que he estado pensando muchísimo como directora, y no sé si lo que decía Gustavo tenía que ver con eso, como que hay que esperar 5 años, no sé cómo dijiste, para escuchar a un director, una directora. Me pasa como directora, ¿no? De repente los festivales proponen un calendario que es completamente descabellado, completamente lejano a que sucedan
de repente este tipo de intercambios como más prontos, más inmediatos, ¿no? Se plantea como una distribución que es bastante compleja para que esto suceda de una forma más sencilla, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí he encontrado que, bueno, yo siento que tiene que haber un compromiso como realizadora, en mi caso, y pues, para los realizadores, y con el público también, de querer acercarse otra vez y querer romper un poco con estos monopolios de, pues de plataformas de exhibición, por un lado, pero también de festivales de cine que van creando nichos y justamente como estos embudos que de repente se vuelven como la meta homogénea de muchas obras cinematográficas y no se considera como otro tipo de participaciones más inmediatas o locales o estatales o etcétera. Por ejemplo, acá el cine en Veracruz, ¿no? Como muchas películas terminan yendo a estrenar fuera de México o en algún festival importante de Ciudad de México, por ejemplo, y olvidan por completo el territorio veracruzano o su propia ciudad. Entonces, sí, y esta es una dinámica que proponen, por un lado, los festivales, por condiciones de estreno que tienen, de repente, ¿no? Se vuelve como un círculo medio vicioso y por otro lado, como la poca educación que hay con respecto a la exhibición y exhibición alternativa en las universidades también. Lo digo como experiencia propia, yo no tuve esa formación hasta que salí, me topé con eso y dije, ¿cómo empiezo a hablar de mi proceso de cine? ¿Cómo empiezo a hablar de mi película y enseñarla? ¿No? Y de repente la primera opción fue llegar a los festivales para después volver con la gente y me di cuenta que de alguna forma no estaba funcionando, ¿no? Había algo ahí que quedaba trunco y yo sí creo que eso, como hay que plantear nuevas formas y tener un compromiso de generar más dinámicas y generar una exhibición alternativa, independiente también, para que justamente pueda haber más comunicación y el cine y la realización de cine no sea tan inalcanzable o tan lejana, ¿no? O que tenga que pasar tanto tiempo para que podamos hablar de las películas que se estrenan, que tarda mucho tiempo en que estrenen y bueno, toda una cosa ahí, ¿no? Eso. Sí, totalmente de acuerdo tiene mucho que ver en a dónde quieres que vaya tu película, ¿no? Si quieres que justamente se estrene solamente en ese festival y quieras que su ruta de exhibición sea entonces esa y entonces ya se pasaron 4 años y no se proyectó en la comunidad donde la hiciste o donde trabajaste, ahí hay un sesgo de algo, ¿no? Entonces creo que también el objetivo, ¿no? De cada proyecto, hay proyectos que son para que se presenten en las comunidades, que refuercen la formación, la identidad, la defensa del territorio, las problemáticas de cada comunidad, ¿no? Y tienen otro sentido, que por supuesto no buscan la ruta de festivales, ¿no? La ruta alterna se tiene que construir y se tiene que construir desde el Estado, desde saber que en tu Estado estás haciendo algo, ¿no? Y de ahí partir a ver cómo, pero eso es algo también que está en construcción, es decir, en México justamente después de estas mesas con IMCINE hace menos de un mes, pues se habla de la ruta de exhibición, sin embargo, no hay una formalizada. Y eso no tiene que ver con instituciones, tiene que ver con la sociedad activa organizándose, ¿no? En redes, en cineclubs, en muestras, en pequeños festivales. Y de ahí tiene que partir. Y para eso no hay algo formal, no hay una institución, nadie va a venir y va a sacar su corto, su largo y va a decir, me lo voy a llevar. Es un chingo de chamba por cada parte de cada uno de ustedes para colocarlo y escarbarle en diferentes lugares, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el sentido y para dónde quieres que vaya tu película. Y hay veces que, como dice Muriel, mi película dice una cosa en tal formato y a huevo quiera que entre en ese festival, en esa cosa ahí, ¿no? Porque yo la hice para eso, pero lo que estás diciendo, pues no va ahí, va en otro lado. Entonces también hay que saber reconocer muy bien que si lo que decimos y lo que hacemos está realmente encaminado a eso, donde queremos que encaje, ¿no? Ya.
Que ahí, Natalie, planteas algo también bastante interesante de lo que a veces no se habla tanto, porque decimos, bueno, los chicos que quieren contar historias, sale, ya empezaron a hacerlo, estoy haciendo mi película, ¿no? Pero también falta platicarles un poco de esta parte de producción, ¿no? Que no nada más es ir y rodar esos 3-4 días que ya conseguí la cámara, sale, ya ahí está, ¿no? Hay mucho tiempo previo, y aquí quiero que Elvira nos platique sobre el asunto de la producción, ¿no? Hay mucho tiempo previo, hay mucho trabajo durante el rodaje y luego hay un trabajo inmenso después, ¿no? Sale, ya tengo mi película, ¿ahora qué hago? Bueno, sí, o sea, sobre este tema es como, pues primero tienen que saber que hay muchísimo trabajo de mesa previo, no solo como de organización, sino también de comunicación con el director, ¿no? O sea, de saber más o menos qué es lo que se busca, a dónde se quiere llegar. A veces quizá no se toma en cuenta, como decían, hacia dónde quiere ir mi cortometraje o mi película o mi material, ¿no? Y pues ya uno nada más cuenta su historia y realmente dices, tal vez no pueda pegar en una sala de cine o tal vez no esté tan atractivo para una plataforma de YouTube o de Netflix o sea, yo creo que es muy importante desde el principio también tenerlo algo claro para saber hacia dónde nos vamos a mover, ¿no? Quizá vamos a necesitar mucho más dinero, pero eso necesita más trabajo en poder conseguir el financiamiento, ¿no? Entonces es como mucho trabajo de mesa, mucho trabajo de comunicación con el equipo, con los directores, con el director de fotografía y con todo el crew, ahora sí que del corto, pero también, justo como decían, una vez que ya se filmó, que es lo que todos están esperando, también hay mucho trabajo después y esto es algo como que también quería comentar porque lo que pasa mucho también es que los trabajos se quedan, bueno, antes se decía enlatados, ¿no? Pero ahora se quedan en discos duros, en memorias, en la compu y ya no le invierten como lo que le pasó a Muriel, ¿no? Que grabó con una red, pero justo necesitaba mucho más material en cuanto a los discos duros, más memoria, ahora sí que una isla de edición y de corrección de color mucho más grande que agarre la capacidad de el trabajo que tiene en bruto, ¿no? Y eso significa más dinero, más tiempo, más inversión. Y si no se planeó eso desde el inicio y solo porque, por ejemplo, por la inexperiencia se dijo como, voy a grabar en la red o en una ARRI porque se ve mucho más chido y porque eso me va a hacer cineasta y al final, ¿para qué hiciste todo si ni siquiera lo vas a poder ni distribuir, ni enseñar, ni siquiera lo vas a poder terminar ni de editar, ni de sonido, ni de color, ni mucho menos? Entonces yo creo que, como decían también, hay que ser realistas en cuanto a eso y hay que planear casi desde su creación qué es lo que se busca y hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a nosotros, ahora sí que como experiencia personal nos pasa con muchos compañeros que estudian cine, terminan su trabajo, ya les encantó porque a todos les encanta estar en set, a todos les encanta rodar y estar con la cámara y el relajo que se forma. Y ya, después muchos directores se olvidan casi de su trabajo y no le meten a la post de sonido, de color, o ya no supervisan y se lo dejan a cargo al editor o al productor. Y si el productor no tiene ganas, pues no lo mete a ningún festival o no lo sube a una plataforma, ¿no? Entonces es mucho, como yo les decía, de comunicación. O sea, tenemos cortometrajes que si tú los ves son de 10 minutos, ¿no? Por muy largos. Y no saben que se tardaron un año por falta de comunicación o por falta de material o por falta de planeación en ese sentido de qué va después, ¿no? Entonces, bueno, al menos, no sé, como nosotras, bueno, Mariana y yo tratamos como de mover los trabajos, aunque quizá nos tardemos un poco, pero que sí salgan, ¿no? Porque al final no solo es tu trabajo como director, es trabajo de los actores, del crew, del directografía, y todos quieren que su trabajo se vea, ¿no? Es esfuerzo de todos y pues no es justo que ahora sí que cada quien tiene su puesto y cada quien tiene su trabajo en el cual se debe de esforzar, que por no continuarlo, por no tenerlo previsto, ese trabajo no salga y se quede guardado y ya
pues no sé, nosotros sí, como dicen, o sea, a veces tenemos poco presupuesto, pero para nosotros es mucho, y que también ese dinero prácticamente haya sido para jugar, ¿no? Se piden patrocinios o se pide cooperación de muchas personas, aunque sea en un pequeño corto, y pues sí, creo que después del rodaje todavía queda mucho. Hasta ya el momento, bueno, nosotros como productores nos dicen, o sea, tu trabajo es hasta que ya, o sea, que ya se vio, y todavía después de eso también se debe de ver como la distribución, y ya una vez que ya se liberó, entonces ya terminó tu trabajo, pero aún así, o sea, sí es mucho tiempo después y mucho esfuerzo después del rodaje el que se tiene que hacer. No hay que dejar los trabajos así como a la deriva, porque solitos no se van a poner en una pantalla, ¿no? Y pues ya. En ese sentido de cómo lograr que se ponga en pantalla mi trabajo, ¿qué ha sido lo más complicado en la experiencia de ustedes? Porque de repente, otra vez, lo fácil, entre comillas, lo fácil es grabar, ¿no? O sea, lo fácil es escribir algo bien padre y me consigo a un grupo de jóvenes igual de entusiasmados que yo y sale, vamos y grabamos, ¿no? Pero luego, llevarlo de verdad a una sala de cine o ponerlo en la plataforma adecuada es bien complicado, más en este país, en este estado, ni se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que mi película, que mi corto, llegue a las salas de cine? A mí me gustaría más, no sé si responder esa pregunta, pero proponer una cosita, ¿no? Que también he estado pensando mucho últimamente. Creo que mucho tiene que ver con la planeación previa, como decía Elvira. Y de repente es una instancia muy particular, ¿no? Pero se me ocurre aplicar a fondos de cine. Generalmente siempre hay como una dirección, ¿no? Hacia los fondos de cine. Yo como cineasta digo, voy a aplicar los fondos de cine, y aplico a fondos de cine internacionales y nacionales, y se me olvida, o más bien no contemplo, que puede haber muchas otras instituciones, organizaciones, ACES, mil cosas, llámale como quieras, que pueden también apoyar el proyecto y que no son específicamente fondos de cine, ¿no? Y que van a servir para muchas cosas. Si logras como ampliar un poco tu proyecto y ver qué temas tiene, ¿no? Y cómo puedes relacionar esos temas justamente con ciertas asociaciones o grupos o instituciones que puedan apoyar tu proyecto, no solamente puedes mejorar tu proceso de producción o de asesorías, ¿no? Apoyos en distintas maneras, sino que también empiezas a generar comunidad. Y generar comunidad significa poder exhibir tu trabajo de distintas formas, ¿no? No solamente hacer un corto, una película, y una vez que está terminado, ahí pienso qué hago, y entonces mi única opción es mandar a festivales de cine, sino que si empiezas a pensar un poco más en la comunidad desde antes, se puede presentar un panorama muy interesante justamente para la distribución y la exhibición, ¿no? En donde tengas como distintas puertas abiertas y no solamente festivales de cine, ¿no? Y porque la realidad es que, o sea, sí, siempre está bueno intentar llegar a los festivales. Creo que son como espacios muy interesantes, pero también hay que tener en claro que sí son monopolios y que sí pueden hacer que tu película se vea menos. Yo creo que antes, como cuando iniciaron los festivales de cine, sí era real que hacían que más gente viera tu película, porque pasaba por un festival y entonces pues tenía más renombre, y entonces más gente iba a verla al cine, ¿no? Pero ahora me lo preguntaría 2 veces. En realidad no sé si ahora funciona así. Creo que se vuelve una cosa muy elitista, muy sectorizada. No hay festivales que sí abren un poco más sus puertas, pero muchos festivales no.
Entonces, eso sí, sí está bueno mandar a festivales, te conecta con muchísima gente, ves películas y suceden dinámicas muy, muy interesantes. Te conectas con los mercados de cine, con distribuidoras, con laboratorios, ¿no? Como todas estas instancias que suceden alrededor de los festivales de cine. Pero hay muchas otras formas de vincularse también. Entonces solo me gustaría proponer eso y dejarlo ahí en la mesa. Eso, como medios alternativos de alianzas de distribución y de exhibición. Hola, pues yo siempre trabajo con Elvira, o al menos en todos mis proyectos Elvira me ha hecho la parte de producción. Yo creo que una parte muy importante para llevar un producto y como tenerlo realizado y bajarlo y terminarlo es la comunicación, el compromiso que haya con tu equipo de trabajo. Al menos eso siempre es lo que yo me siento a platicar con ella en la preproducción de cualquier proyecto, como con quién vamos a trabajar y nos vamos a asegurar que tenga el mismo compromiso que nosotras dos por nuestro proyecto. Porque, bueno, hemos tenido todas experiencias, ¿no? Nos hemos quedado incluso sin sonidista 10 minutos antes de un llamado. Y, por ejemplo, en este último cortometraje que hicimos, notamos muchísimo el compromiso de la gente, sobre todo los actores, en los ensayos, en todo. Y creo que es muy importante que la gente esté igual de comprometida con tu proyecto que tú, que al final es el proyecto de todo el equipo de trabajo, para que estén como en todos los pasos disponibles y estén como para tener tu producto final. Y al menos eso es lo que nosotras dos también es como con lo que más hemos batallado, el compromiso de la gente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando estás estudiando, pues los estudiantes simplemente lo hacen como por una calificación o una participación y es un poco difícil encontrar a gente que realmente quiera estar por su crédito o por mostrar un buen trabajo en su área. Entonces creo que es la parte que más nos ha costado, pero también es como la que más recomendaría, asegurarte que tienes una buena comunicación, que estás en el mismo canal con esas personas y que van a dar como todo su compromiso de principio a fin en un proyecto, cual sea el proyecto, pero que estén ahí como en todo el proceso. Me gustaría aportar un poquito algo que comentaba Muriel y ahorita retomando lo que dice Mariana. Creo que la parte autogestiva, o sea, una cosa es las instituciones, ¿no? Las organizaciones en las que puedes bajar, esos financiamientos fideicomisos que cada vez son menos, o sea, es decir, no se confíen de eso, es volcarnos a la autogestión y la autogestión en todo sentido, desde cómo poder encontrar los fondos para nuestras producciones, autogestivos en cómo se va a exhibir y difundir. Entonces, ese es uno de los caminos, la autogestión más allá de las instituciones, y en ese sentido, nosotros o los chavos que están iniciando, los proyectos independientes, todos, por más independientes y autogestivos que seamos, tenemos que hacer convenios, ¿no? Convenio con el sonidista, ¿no? Son tipos contratos que solamente nos van a ayudar y nos van a facilitar ese tipo de problemas, tal vez, ¿no? O evitarlos, en lugar de facilitarlos, evitarlos, ¿no? Generar siempre con nuestros aliados, con nuestros patrocinadores, con los que nos van a apoyar, tipos de convenios que nos eviten caer en malos entendidos, en yo te dije, pero no hiciste, ¿no? Es decir, aunque seamos universitarios, autogestivos, chavos, la formalidad es otra cosa, ¿no? Entonces, no olvidar como estos canales que nos van a asegurar como una participación activa de todos los miembros. Eso es algo. Bueno, para ir cerrando y sin dejar en el aire el comentario de Natalie, que de ahí quiero partir, me gustaría pedirles a manera de cierre pues una reflexión, un consejo, ¿no? Para los jóvenes que quieran aventarse a contar historias. Es una lástima que solo tengamos una hora y se nos fue volando, porque aquí lo que queda claro es que hacer cine es mucho más allá que solo grabar y solo aventarme el rodaje, ¿no? Y luego editar y ahí está mi película, ¿no? Hay todo un mundo alrededor, antes, durante y después de contar mi historia. Y el asunto también de la comunidad, ¿no?
como decía Natalie. Está claro que en este nuevo siglo, en este momento en el que los jóvenes van a tener que empezar a contar historias, pues es un momento en el que es necesaria los proyectos colaborativos, ¿no? Como decía Natalie, la autogestión, romper con esta idea de que, me tiene que dar el papá gobierno una lana porque tengo la gran historia y si no, no se cuenta, ¿no? Porque pues así simplemente no va a ser posible. Entonces, bueno, a manera de cierre, ¿qué consejo le darían cada quien desde pues sus experiencias, ¿no? Cada quien desde, algo también muy interesante, desde los errores que a lo mejor han cometido y de allí partido, ¿no? ¿Qué consejo le pueden dar a los jóvenes que quieren hacer cine? Adelante, Gustavo. Sí, yo ya quisiera aquí cerrar mi participación con esto. Me gustaría retomar el ejemplo del gran director Abbas Kiarostami. Esto me lo contó directamente la actriz que trabajó con él en Certified Copy. Ella me contó una cosa muy interesante, que cuando se acercó a ella a proponerle participar en la película, le dijo, mira, vamos a hacer algo así, y le mostró una película grabada con una camarita muy pequeña y con un pequeño micrófono, pero era la película completa, ¿sí? Ya estaba exactamente con todos los movimientos de cámara, con todas las escenas. Dice que ella casi terminó en lágrimas de ver ese video que duraba más de 1 hora, y ella le preguntó, pero la película ya la hiciste, ¿no? Ya está hecha, ¿por qué me buscas a mí? Dice, porque la quiero hacer otra vez, pero ahora contigo y con los grandes directores para que pueda llegar a todo el mundo y para que podamos disfrutar de tu interpretación y del trabajo de más artistas, ¿no? A lo que voy con esto es, la única responsabilidad es vivir y trabajar mucho. Los grandes directores no crean que están sentados en una silla, nada más dando órdenes con un megáfono. Es gente que trabaja muchísimo. Abbas Kiarostami en este caso había hecho 2 veces la misma película, una para conseguir el dinero y la segunda vez para poder llegar a todo el mundo. Y es una obra maestra. Entonces, eso, los que quieran hacer cine, pues tendrán que vivir mucho y trabajar mucho, nada más. Adelante, ¿quién va? Está dificilísimo cerrar una reflexión, pero estoy de acuerdo, sí, hay que trabajar muchísimo, es muchísimo trabajo y creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque si no es una película unipersonal, ¿no? Donde estás tú solita contigo misma todo el tiempo y así terminas tu peli, pues bueno. Pero es muy poderoso el cine, afecta mucho. Bueno, te afecta a ti primero y afecta a la gente y afecta a la gente con la que trabajas. Entonces, sí, tomarlo con mucha responsabilidad, con calma también, ¿no? Como disfrutar el proceso de escribir, de filmar, de haber visto lo que filmaste y reescribir y volver a filmar, ¿no? Sí, no apresurarse, disfrutarlo y saber que es un proceso largo, eso seguro. Tener paciencia y dedicación. Eso sería todo. Mariana. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con un poco con lo que empecé, de que no necesitas como el gran equipo o el gran para crear, el chiste es crear, pero sí estoy como no tan de acuerdo con los comentarios de que con 2, 3 tutoriales y que puedes estudiar como otras cosas incluso para contar cine, al menos personalmente después de la carrera, incluso ahora me siento todavía principiante, creo que es un mundo enorme, interminable, lleno de áreas, con lenguaje, con muchísima técnica, porque al final es un arte, pero es muy técnico. Entonces no solo es saber sacar, por ejemplo, en el área de dirección, como todas esas cosas internas, sentimientos, historias, también es saber bajarlas de ideas a conceptos cinematográficos, a lenguaje, saber hablar con las otras áreas, con las cabezas de departamento. Hay que saber tener la técnica, la comunicación, cómo se mueve un set. Para mí sí es importante el estudio del cine,
y si no, al menos mucha práctica, pero yo sí recomendaría aprender lo más que se pueda en diplomados, en carrera o en lo que sea, pero yo sí recomendaría estudiar porque pues para mí sí es muy necesario todo lo que se tiene que aprender de cine. Definitivamente, preparación, preparación, preparación en un mundo que cada vez es más especializado, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, que vivan. Entonces, sí, a lo mejor estás muy preparado, pero no tienes algo que decir también allí, ¿no? Pues sí, sin duda, equilibrio. Gracias, Mariana. Elvira. Ay, perdón. Bueno, aquí como que a lo largo de la charla fui escribiendo como justo este cierre, que es como el consejo. Pues yo igual estudié en la NAUAC también, terminé la licenciatura en comunicación y de ahí después entré a un diplomado y fue como, yo ya sabía que me quería dedicar a lo audiovisual, pero muchas veces como que, sí, o sea, como que no tienes la preparación necesaria, como dices, para contar una historia, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo personal sí me sirvió haber estudiado algo antes de estudiar cine y después empezar a ejercerlo. Lo que yo iba a decir es como desde el principio no empiecen creyéndose cineastas porque yo creo que no vas a llegar a un punto en el que te sientas lo suficiente cineasta o que ya te sientes Cuarón o algo así. O sea, yo no sé si Cuarón o Del Toro ya se están sintiendo cineastas, ¿no? Pero quizá Del Toro yo siento que era como más como un juego, como su parte creativa y todo esto. Y pues o sea, como el consejo es como no empiecen ya creyéndose cineastas, porque creo que también es un mundo donde los egos pueden como estar muy encima de todo y que ya crees que todo te lo sabes y que ya desde tu primer cortometraje va a ser el más chido y que va a quedar en Morelia y que te vas a ir a Berlín y que vas a estar en Cannes. O sea, en tu primer proyecto es imposible que eso pase. Eso, que no se juzguen tanto, que lo hagan justo por la pasión, por el amor, por la historia que tienen que contar y que comunicar, no tanto como porque quieren que quede la mejor película, sino que sea porque sea algo que tengan que expresar, ¿no? Y que quieran contar. También que suelten los proyectos es algo que nos dicen mucho porque a veces quizá uno se queda como muy clavado en sus cortos y no los quiere dejar ir y puede ser que el primero haya sido una porquería o no te guste. El próximo año que lo veas lo vas a ver y no te va a gustar o tal vez lo amaste y cuando lo veas en 10 años lo vas a odiar y vas a decir, no, o sea, es que eso no soy yo, pude haberlo hecho mejor, pude haberlo trabajado otros 10 años y hubiera quedado mejor. O sea, no tiene sentido, mejor crezcan con un proyecto, déjenlo y pasen al siguiente. Obviamente concluyéndolo, ¿no? Con las etapas que habíamos dicho de exhibición y distribución y todo esto, pero sí, o sea, ya dejarlo totalmente y lo que creciste, aplicarlo en otro proyecto y pues ya solo como crecer a través de los proyectos. El primero no va a ser el mismo que el último y pues mientras tengas historias que contar y como dices, David, o sea, si vives y tienes experiencias, yo creo que vas a tener muchas historias que contar y si las conceptualizas y tu punto de vista y tu forma de expresarlo, yo creo que el de todos vale mucho la pena, entonces mientras tengas algo que contar, pues que lo hagas. Y es todo. Es un enorme camino, sin duda. Muchas gracias. Natalie. Pues sí es complejo porque, pues sí, profesionalícense más allá de solo estudiar. Es como, ya terminaron la escuela, ok, pues el camino de la formación continúa desde lo técnico, lo muy específico del cine, hasta comprender bien los discursos de los cuales vas a hablar, porque no, o sea, sí está padre tener historias que contar, pero si no sabes cómo contarlas, es decir, hay algo que no enseñan tan fácil en la escuela que es análisis del discurso
y análisis literario y un montón de cosas que creo que son fundamentales para comprender bien el qué estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, no hay que poner mucha atención en qué dices y cómo lo dices, ¿no? Y no nada más pensar en su producto audiovisual como el producto y ya, ¿no? Hay un largo y amplio camino que tiene que ver con dónde y cómo se va a exhibir, en dónde quiero y quiénes quiero que lo vean. Busquen los caminos alternos y los formales, ¿no? Uno nunca sabe si realmente nuestra historia está diciendo otras cosas y puede pegar de otra forma, ¿no? Pero nunca olviden que hay otros caminos, es decir, no, uno no es más que el otro, se tienen que complementar porque el que siga pensando que el cine es esta onda de alfombra roja y grandes festivales y luces, creo que se va a llevar una decepción, puesto que el camino está modificándose, ¿no? O sea, para allá ya no está pasando nada y donde está pasando es en realidades con una economía muy diferente. Vean nuestro México, vean la realidad de otros países y consideren que el mayor impacto y el mejor impacto que pueden tener tal vez va a ser dando un discurso a una comunidad que lo escuche y la transforme más allá de una alfombra roja. Entonces, pues eso, sí, chingarle mucho. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, gracias a todos. De verdad que estoy seguro que los chicos aprendieron muchísimo nada más de escucharles. Y bueno, pues ojalá hayan disfrutado esta conversación. La verdad es que estoy seguro que los chicos la disfrutaron mucho, yo la disfruté un montón. Agradecerles de parte de la Universidad de Anáhuac Jalapa, de parte de los chicos de la carrera de comunicación, los chicos de la carrera de Industrias del Entretenimiento, a Mariana Letaif, directora de Al Otro Lado, a Natalie Perusquia, coordinadora de Oftálmica Niños y Oftálmica Cine, a Elvira Jiménez, productora de Al Otro Lado, a Muriel Escalera, directora de cine, y a Gustavo Vega, director del Ágora de la Ciudad. Muchas gracias por haber participado en esta mesa redonda. Gracias a ustedes, gracias Daniela. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo y nos seguimos viendo aquí en Cortos en Corto. ¿Listo? Bueno, pues es una lástima que la hora se haya ido tan rápido. Debemos concluir con esta charla bastante interesante. Estoy seguro que todos los jóvenes, todos quienes estuvimos platicando con ustedes, aprendimos muchísimo y lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a Mariana Letaif, directora de Al Otro Lado. Gracias a Natalie Perusquia, coordinadora de Oftálmica Niños y Oftálmica Cine. Gracias a Elvira del Carmen Jiménez, productora de Al Otro Lado. Muchas gracias a Muriel Escalera, directora de cine. Y gracias a Gustavo Vega, director de cine también. Yo soy David Reyes y seguimos en Cortos en Cortos. Hasta luego.